Bienvenidos. Mi grupo escogió la novela de Saint-Tropez y está conformado por David Guarnizo, Erika Gómez, Daniela Valencia, Sebastián Ramírez, John Barrera y por mí, Sebastián Ibáñez. A continuación les vamos a mostrar los aportes de las tres fuentes que escogimos para hablar sobre la telenovela Saint-Tropez. Bueno, la primera fuente que tenemos el día de hoy se llama Fanny Irene Rodríguez. Ella nos va a contar sobre el cuestionario que nosotros diseñamos acerca de la telenovela. Entonces, bueno, Fanny Irene, ¿cómo estás? Por favor, Bien, preséntate. gracias, buenas noches. Mi nombre es Fanny Rodríguez, tengo 40 años. Es muy poco lo que recuerdo de la novela, pero digamos que hay puntos que sí sobresalen, entonces me acuerdo de ellos. Ok, perfecto. Antes de comenzar con el cuestionario, Fanny, por favor, dinos tú qué edad tenías cuando presenciaste la telenovela Saint-Tropez. Más o menos 10, 11 años. 10, 11 años, vale, listo. Bueno, comencemos con el cuestionario. Primero, es importante recordar que la telenovela fue transmitida por el canal Caracol en el año exactamente 1987. Listo, empezamos con la primera pregunta. Fanny, ¿cuál era el personaje principal de la telenovela o el que tú más recuerdas, el que usted más recuerda? El que el que yo más recuerdo es el padre Pío, Pío Quinto, Pío Quintero. Quintero. Él Ajá, era ok. como el que más sobresalía en la novela. Pues por su papel de, como era padre, era como el que daba consuelo a las familias, o el Ok. que aconsejaba pues a las mismas. Vale, perfecto. Continuemos con la segunda pregunta de nuestro cuestionario. Y bueno, la segunda pregunta es, ¿qué vestimenta se utilizaba durante la novela? O sea, ¿era la más acorde para esa época? Sí, era corte para la época, estábamos hablando de los años 90. Ok, Digamos que lo que más se refleja, o sea, lo que más, digamos, si uno mira ahorita capítulos de la novela y hace la comparación pues con lo actual, digamos que se ve lo clásico del vestuario. Entonces, digamos, las mujeres, recuerdo que usaban en ese tiempo las pavas o los gorritos, que hoy en día salir uno con un gorro o con una pava, o los chicos, bueno, los hombres usaban sus tirantas, eran muy elegantes, entonces eso era bonito en la novela también. pero había también esa diferencia de como de clases sociales, o sea, habían algunos más elegantes que otros. Sí, obviamente se notaba la clase social alta y pues la clase baja, pero digamos que no como ahora, porque se veía pues que las mujeres todas vestidas, que Ok. obviamente se veía más fino uno que el otro, pero digamos que se vestían igual, digamos no lo que porque era pobre o porque era, eh, sí, que porque era pobre entonces que no sé, que usaban pantalón o algo así, no, las mujeres su vestido. Igual los niños sus pantalones cortos, eh, con sus, también con sus pavitas y sus tirantas y todo. Entonces sí era muy acorde a la época, vale, listo. Una tercera pregunta, y es, ¿qué aspectos de la vida política, económica y social se podían observar en Saint-Tropez? Comencemos por la social. ¿Qué recuerda usted de la social? Pues así lo que más recuerdo es como el, digamos la clase social, estaba la alta y estaba la baja, o sea, eso se reflejaba en el pueblo, Vale, perfecto. por ese lado. ¿Por lo económico? Digamos que lo económico para mí va unido como a lo político, ahí en la novela, ¿sí? Se reflejaba. Digamos que como en lo político había un abandono por parte del gobierno hacia el pueblo o para el pueblo, pues también entonces se unía a lo económico, porque ellos no, había un abandono estatal que se decía ahí. Y digamos que por ende lo económico pues se veía reflejado en la carencia o sí, la carencia de los servicios como era el agua,
y la luz. y la luz. Con la cuarta pregunta, y es, teniendo en cuenta la trama de la novela, ¿qué sentimientos o emociones generaba observar aquella telenovela, aquellos sucesos? Pues habían varios sentimientos. Los que más rescato o los que más resalto sería como la... A veces daba tristeza pues por los conflictos que se veían en el pueblo y digamos como las preferencias que habían en los dos niveles, que era el bajo y el alto y el bajo. Pero a veces digamos el personaje que más hacía reír y eso pues era el padre, porque salía pues con unos apuntes que cautivaban o que daban risa en ese momento. Perfecto. O sea, la novela era un poco jocosa. Sí, se Divertida. podría decir, no era tampoco tan triste, ¿no? Perfecto. En el tiempo en el que se transmitió la telenovela, ¿qué sucesos de la vida política y social de Colombia usted logra recordar? Pues para los años 90, Pablo Escobar y sus atentados contra el pueblo. Eso es como lo más significativo en esa época. La sexta pregunta tiene que ver con los valores éticos y morales de la telenovela. ¿Usted cuáles rescata de Saint-Tropez? Éticos como el respeto hacia los demás. Digamos que en la novela se utilizaba un lenguaje de respeto entre ellos. Okay. La espiritualidad, pues por la religión, se rescataba mucho la religión, el amor, el compromiso de varios personajes también, entre ellos, y la unión del pueblo, pues por conseguir entre todos como el fin, que era como restablecer de pronto ciertas cosas que no estaban para ellos. Ok, perfecto. ¿Cree usted que las telenovelas actuales han cambiado en su contenido y metodología? O sea, es decir, ¿las telenovelas actuales se diferencian en demasía de las del siglo anterior? Sí, claro. Digamos que el contenido de antes no lo vería una persona de este ciclo. O sea, como que no llamaría mucho la atención. Entonces llama más la atención un reality, una serie, no sé, la vida de Pablo Escobar, pues eso ok. se ve mucho. Pero digamos que como tal la historia creada y de un pueblo y lo que sufre, lo que eso no daría rating en ese O sea, los momento. contenidos de ahorita son No es diferentes. apetitoso para sí, no es agradable o no es llamativo para los de hoy en día. En el año de estreno de la telenovela, ¿qué medio tradicional consumía mayormente? ¿La televisión, la radio o la prensa escrita? No, consumía más la televisión. ¿La televisión? Sí, no, pues la prensa no recuerdo que fuera tan... No, era más representativa la televisión. Ok. Continuemos. Si la telenovela Saint-Tropez se estrenara el otro año, en el año 2018, ¿usted cree que tendría el mismo éxito que tuvo hace 30 años? ¿Qué opina? Sería algo incierto, o sea, no sabríamos, porque puede ser que lancen un producto, en este caso pues la novela. Tú sabes que hay público para todo, ¿no? Pero digamos que sería menor el auge que tendría la novela, Okay. pues porque la generación, ¿no? Ha cambiado mucho el contenido, lo que hablábamos ahorita, entonces no sería tan apetitoso para ciertas generaciones. Pero digamos que todavía hay la generación de esa época, entonces tendría su auge pero muy mínimo, no con esa mayor. Concluir, ¿cree usted que la telenovela Saint-Tropez iba dirigido en algún público en especial o en general a todo el mundo? No, en general era para todos, digamos que además era en un horario familiar, entonces no, igual no se veía la restricción de la hora, ¿no? Era Vale, general. listo. Muchísimas gracias, señorita Fanny. En serio, muchas gracias. Y bueno, continuemos con las otras dos fuentes.
Mi nombre es Jorge Arbey Valencia Vanegas. Tengo 52 años de edad y en el tiempo que emitieron la telenovela tenía aproximadamente unos 22 años, 23 años. Primero, ¿cuál era el personaje más importante de la novela o el que genera mayor recordación? Bueno, la telenovela giró en torno a el personaje principal, que era el padre Pío Quinto Quintero, que lo representó, recuerdo, el actor ya fallecido Carlos Muñoz. ¿Qué vestimenta se utilizaba en la novela y esta era la más adecuada para representar esa época? Pues sí creo, son telenovelas de orden costumbrista, y esta telenovela fue como presentada en un pueblo de temperatura o de clima tropical, pues de clima caliente. Entonces la ropa que se utilizaba, recuerdo vagamente, era ropa muy vaporosa, muy fresca. Y creo que sí, que era acorde a la región. ¿Qué aspectos de la vida política, económica o social se podrían observar en Saint-Tropez? Bueno, pues como nos pasa acá en Colombia y como pasa creo que en todo pueblo olvidado por el gobierno central, este era un pueblo de lo más común, un pueblo con calles polvorientas, con abandono pues, con muchas necesidades básicas, el agua, las vías, todas estas cosas así, pues lo que es lo cotidiano acá en Colombia en estos momentos. O sea que no se ha cambiado mucho de hace 30 años a la actualidad. Teniendo en cuenta la trama de la novela, ¿qué sentimientos o emociones generaba observar la novela? ¿Qué sentimientos generaban? Pues era una novela algo fue jocoso, divertida, fue una novela grata y pues después de que uno le cogía el ritmo, como siempre toda telenovela, continuaba uno viéndola porque pues se hacía amena y en el momento pues era, para la hora, era un relax en la jornada laboral de uno. En el tiempo en el que se transmitió la telenovela, ¿qué sucesos de la vida política o social de Colombia logra recordar? Hombre, es así. Esto fue como en el 87, algo así. Bueno, había ocurrido, estaba reciente, no recuerdo qué tanto, pero que alcance yo a recordar de ese entonces, la venida del Papa, de Juan Pablo II, porque él vino después de ocurrido lo de Armero, vino como al año y algo, más o menos para ese tiempo, se estaba emitiendo, creo, esta telenovela. De hechos políticos no alcanzo a recordar, sinceramente, por tiempo no recuerdo así algo trascendental. ¿Qué valores morales y éticos rescata de la telenovela Saint-Tropez? Entre los valores morales y éticos, bueno, hay que tener en cuenta que ahí la parte principal la ejercía el padre Pío V,
que era el que estaba dando los buenos valores a los ciudadanos del pueblo. Sí, él era pues en cierto modo, digamos, como el superhéroe de ese entonces en ese pueblo. Y los valores, y bueno, valores eso. Y estaba pues la clase política que estaba representada en un señor que era el que quería como embaucar tanto por parte de la alcaldía como por parte a la gente. Entonces, el padre era el que se convirtió en cierto modo como el defensor y el inculcarle buenos valores de honestidad, de respeto moral, de un buen comportamiento a sus feligreses y a la gente del pueblo, pues que es lógico que eso lo captaba a uno como televidente. ¿Cree usted que las telenovelas actuales han cambiado su contenido y metodología? Es decir, ¿las telenovelas actuales difieren a las del siglo pasado? Sí, claro, eso es muy notorio. Hay que entender que las épocas cambian. Estos medios por los que estamos realizando ahorita esta videollamada, hoy día esto es de la cotidianidad. En ese entonces recuerdo que no había ni celular, entonces todo influye. El mismo esquema de las telenovelas, antes se veía mucho respeto, sin caer en la mojigatería. Había mucho respeto en la presentación de las relaciones de pareja. Hoy día no. Hoy día, entre más se muestre y entre más sepan utilizar a la actriz, más llama rating. Creo que anteriormente no es que se hayan perdido valores, porque todo es, y vuelvo y digo, todo es de la época pasada y actualmente para la juventud hay mucha cosa que es relajado, dicen ellos. Yo soy una persona de 52 años y tengo de pronto una forma de pensar muy diferente a la juventud de hoy día. Tengo unos principios más recatados y pues hombre, creo que no... sí, eso resumiría mi respuesta. En el año de estreno de la telenovela, ¿qué medio tradicional consumía mayormente? ¿Televisión, radio o prensa escrita? En ese entonces siempre he sido una persona que me ha gustado mucho las noticias. Y en ese entonces se escuchaba mucho las noticias en radio. Por mis jornadas laborales siempre utilicé los tres: periódico, televisión. Televisión era ya como un relax en casa, pero lo que era la radio en el trabajo se utilizó, y el periódico, ¿no? Creo que en el caso mío, los tres los he utilizado y los sigo utilizando aún. Si la telenovela Saint-Tropez se estrenara en el año 2018, ¿tendría el mismo éxito que hace 30 años? Hombre, creo que de pronto, dependiendo la teleaudiencia, tendría un muy buena acogida de pronto en personas adultas de mi edad y de pronto mayores, que vieron la telenovela, recuerdan algo de la telenovela y saben que son valores. Hoy día
para la juventud creo que no sería tan llamativa, siendo una buena telenovela colombiana. Creo que para la juventud no sería tan como ese éxito que tuvo hace 30 años. ¿Estaba Saint-Tropez dirigida a un público en especial o era para todas las audiencias? Pues yo creo que para toda la familia. En ese entonces pues era un horario pues estelar ese en el que se emitía esa telenovela, y en eso se respetaban mucho los horarios familiares. Sí, se podía uno sentar incluso con los padres, sí, las personas que tenían hijos, que en ese entonces yo no los tenía, pero podía uno compartir podía uno compartir la telenovela con toda la familia, pues sin tener pues importancia en la edad. Creo que era para toda la familia. Muchas gracias.